Hola, soy Inés González, la directora de la Iniciativa de Comunicación para el Mercado Latino en la Universidad de Cal State Fullerton. Como parte de esta iniciativa, hemos creado un programa bilingüe donde entrevistamos a comunicadores latinos. Espero que hayan disfrutado de nuestros programas anteriores, entrevistas con la autora Mónica Trasandes y el actor Enrique Castillo. El día de hoy me acompaña William Camargo. William está estudiando fotografía creativa. Su enfoque ha sido fotografía documental, fotoperiodismo y las bellas artes. William se gradúa en mayo y ya ha sido publicado en Time, The Wall Street Journal, La Opinión y El Periódico en España. Su experiencia incluye viajes a Camboya y a Guatemala con organizaciones no lucrativas, documentando misiones médicas en las zonas más pobres del país. William ha viajado a México varias veces para trabajar como reportero gráfico. Ahí documentó su primer conflicto rural en Guerrero. Actualmente está trabajando en un proyecto que documenta su ciudad natal de Anaheim a través de una perspectiva mexicoamericana que va a autopublicar a finales de este año. Bienvenido, William, y felicidades por todos tus logros. Gracias. Antes de que introduzcas a nuestro invitado, queremos que nos platiques un poquito más sobre tu viaje a Guatemala. ¿Cómo recibiste esta oportunidad y cómo te fue? Pues me fue bien, Inés. Me invitó el profesor Brody, que era un asistente a los estudiantes. Algunos de los estudiantes era su primera vez en un país desconocido. Les ayudé con la experiencia que tenía para que les ayudamos con las historias. Y también vamos a tener un programa al fines del abril para enseñar a la población lo que hicimos allá en Guatemala. Así que vas a tener una exhibición aquí de tus fotos de Guatemala. Sí, es correcto. Excelente, pues muy interesante. Platícanos de nuestro invitado el día de hoy. Pues Duncan Tonatiuh es un galardonado autor y ilustrador. Nació en el Distrito Federal de México, pero creció en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Recibió su licenciatura en las Bellas Artes de Parsons School of Design y su licenciatura en Artes Liberales de Eugene Lang College. Su libro, Pancho el Conejo y el Coyote, es el ganador del Premio Tomás Rivera de Libros Infantiles México-Americanos en el 2014. Además, recibió 2 mencionados honorificados del Premio Pura Belpre, dado anualmente por la Asociación de Bibliotecas Americanas, a un libro infantil que mejor celebra y representa la experiencia latina en la literatura infantil. El libro ha sido mencionado en periódicos como USA Today, el Chicago Sun-Times y el Houston Chronicle, porque trata del controversial tema de la migración. Su libro, Diego Rivera, His World and Ours, ganó el Premio Pura Belpre de Ilustración en el 2012 y el Premio Tomás Rivera de Libros Infantiles México-Americanos en el 2012. Duncan se inspira en el arte prehispano, especialmente en los antiguos códices mixtecos. Su intención es crear imágenes que celebran el arte del México antiguo, pero que ataquen problemas contemporáneos que afligen a personas de origen mexicano en ambos lados de la frontera. Pues qué suerte tenemos que Duncan aceptó nuestra invitación el día de hoy. Hay que darle la bienvenida a Duncan. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Duncan, estoy muy interesada en saber un poquito más sobre tu nombre, Duncan Tonatiuh. ¿De dónde salió eso? Bueno, sí, mi nombre completo en inglés es Duncan o Duncan en español, Tonatiuh Smith Hernández. Y mi papá es americano, entonces él era así un hippie en los 60s que se fue a México y 44 años después sigue ahí. Y mi mamá es mexicana, entonces por eso el Smith Hernández. Y Tonatiuh es mi segundo nombre. Tonatiuh es náhuatl y es el dios azteca del sol. Y mis libros están muy inspirados en el arte prehispánico. Entonces decidí que para firmar mis libros iba a firmar Duncan Tonatiuh. ¿Y cuando eras jovencito se reían de ti o cómo? Mi segundo nombre es Maximina. Ya. Y sé cómo son los niños.
No, bueno, Tonatiuh no es tan común, pero es un poco común en México. Y de hecho tengo un hermano que se llama William también, pero yo le puse su segundo nombre, que es Tlaloc, porque yo había visto de niño un libro acerca de los dioses aztecas y Tlaloc es el dios de la lluvia. Entonces yo dije, si yo soy Tonatiuh, él tiene que ser Tlaloc. Bueno, qué interesante. La primera pregunta, Duncan. Tu nuevo libro es sobre el caso de Mendes versus Westminster, sobre la segregación en las escuelas de California. El caso ocurrió antes del Brown versus the Board of Education. ¿Por qué piensas que este caso es importante que la población sepa de este caso? Bueno, este es el libro, Separate is Never Equal, y es una historia que ocurrió aquí en Orange County en los 40. No sé las personas que tan familiarizadas estén con el caso. Sí, cómo no. Pero es de, pues sí, es de la segregación que ocurría aquí en California y en otros estados en el suroeste de Estados Unidos, y fue de una familia mexicoamericana, y la mamá era de Puerto Rico, una familia latina, que sus hijos no podían ir a la escuela con niños blancos, y entonces ellos lucharon en este caso para que las escuelas fueran desegregadas, y lo lograron. Y muy pocas personas saben de este caso, que es tan importante, y pues que abrió el camino para que el caso que se conoce más, el de Brown versus Board of Education, pues desegregar a todas las escuelas en el país. Entonces, pues yo siento que es una historia muy importante. Yo personalmente no sabía acerca de ella hasta hace poco, hasta hace un par de años, pero tuve la fortuna de conocer a Silvia Méndez, que vive aquí en Fullerton, y conocer su historia, y pues desafortunadamente creo que la segregación es un problema que existe hoy en día. A pesar de que no hay segregación legal en las escuelas, pues los niños, si vas a un barrio pobre, a una escuela pobre, pues tienden a ser latinos y afroamericanos, y si vas a un barrio rico, a una escuela rica, pues tienden a ser anglosajones o blancos. Entonces, pues creo que es una historia que, a pesar de que pasó hace tiempo, refleja mucho la realidad que vivimos hoy en día también. Sí, y parece que lo que has hecho tú es dedicarte a escribir libros infantiles que tratan temas serios, como también estaba el libro de Pancho Rabbit and the Coyote, que trata de migración. Platícanos de cómo fue esta trayectoria que decidiste escribir libros infantiles que tratan de temas serios. Pues creo que trato de escribir acerca de cosas que me interesan y que son importantes para mí, ¿no? Yo siento que los niños son extremadamente inteligentes, y creo que pues hay libros muy buenos, ¿no? Que son graciosos, que son tiernos, pero ese no soy yo, ¿no? Ese no es el tipo de cosas que me interesa a mí producir. Entonces yo trato de contar historias de una manera que sea accesible para niños, de una manera que ellos lo puedan entender, pero que trate con cosas que creo que son importantes y que me interesan y que reflejan su realidad. Entonces este libro, el de Pancho Rabbit and the Coyote, Pancho Conejo y el Coyote, es una fábula, es un poco como la historia de Caperucita Roja, y entonces los niños chiquitos pueden disfrutar el libro sin entender acerca de la migración, pero pues también está tratando de reflejar la realidad de personas, ¿no? de los centroamericanos que viajan encima de los trenes para cruzar México y llegar a Estados Unidos, ¿no? De todo el peligro que se vive, de toda la corrupción que existe, de la deshidratación, ¿no? de tantas personas que mueren en el desierto tratando de llegar a Estados Unidos. Y pues con esta historia creo que no estoy tratando de decir no debe de haber fronteras o debe de haber una frontera con drones y robots para que no entre nadie, pero lo que a mí me interesó contar en este cuento es el difícil viaje, el duro viaje que viven los migrantes, y también la separación, ¿no? que existe entre familias, porque pues desafortunadamente
pues aquí en Estados Unidos hay muchas personas que no han visto a su mamá en 5 años, en 10 años, que no han visto a sus hijos, y entonces pues creo que es una historia que refleja esa realidad y la realidad de muchos niños. Se estima que hay 1.5 millones de niños indocumentados en Estados Unidos. Entonces esta historia es esta historia que vive Pancho, pues es una historia que viven muchos niños, ¿no? Así es. Yo te pregunto, Duncan. Muchos de tus libros se realizan en el arte arcaico de México, especialmente con los códices mixtecos. ¿Por qué prefieres este tipo de arte? Bueno, yo crecí en México y después vine a estudiar la preparatoria en la Universidad de Estados Unidos y entonces la verdad yo no fue hasta que vine a Estados Unidos que empecé a apreciar muchas cosas que provienen de México, ¿no? Empecé a extrañar la comida, la música, ¿no? Uno empieza a sentir nostalgia por ciertas cosas y empecé a interesar mucho en el arte de México. Y yo fui a la escuela en Nueva York y tenía un amigo que era mixteco. Muchos de los inmigrantes en Nueva York son mixtecos de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla. Y entonces yo traté de hacer una pequeña historia, pues como una pequeña novela gráfica acerca de su historia. Y una de las primeras cosas que hice cuando hice ese proyecto fue ir a la biblioteca en mi universidad y buscar imágenes de arte mixteco. Y entonces me encontré estos códices que hacían los mixtecos hace cientos y cientos de años. Y pues yo había visto ese tipo de imágenes en libros, quizá en algún museo, pero nunca les había prestado atención. Y entonces fue hasta que estuve fuera en otro país, después de muchos años, que los vi como los aprecié. Y entonces traté de contar esa historia de Sergio, hacer como un códice moderno acerca de su historia. Y entonces pues he continuado haciendo dibujos en ese estilo para tratar diferentes temas en mis libros infantiles. Creciste en San Miguel de Allende, pues ahí vives. Uh-huh. Y esa ciudad está llena de cultura, es muy artística. ¿Crees tú que esta ciudad te influyó y te ayudó a crecer como artista? Sí, bueno, no sé, mi papá pues mucho tiempo fue fotógrafo y pues siempre ha habido así como apoyo por parte de mi familia. No es algo tan raro, ¿no? Especialmente en la familia de mi papá, por ese lado de la familia. Pero creo que algo que influyó más pues fue el haber salido de México para apreciar ciertas cosas. Siempre me gustaba dibujar, pero cuando yo era niño, pues me gustaban, no sé, las animaciones japonesas, los Caballeros del Zodiaco y los Supercampeones, y hacía mis dibujos con unos ojotes, o las historietas como Spider-Man y X-Men. Entonces siempre eran otras cosas que me interesaban, y fue hasta que vine a los Estados Unidos que me empecé a interesar en esas cosas que estaban alrededor de mí, pero que no les había prestado atención. Como artista, yo he notado que tu estilo tiene un toque historial, cultural y personal. ¿Qué opinas, que el arte más personal tiene más éxito? Sí, yo pienso que sí, creo que es más honesto, ¿no? Yo trato o sea, estas historias, por ejemplo, la de Pancho Conejo y el Coyote, no es mi historia personalmente, ¿no? Mi papá, él es americano y él se fue a vivir a México hace muchos años. Él ya tiene pues, la mayoría de su vida viviendo allá. Entonces yo tengo doble nacionalidad. Entonces yo puedo entrar y salir de los Estados Unidos y de México sin problema. Pero esta historia pues es la historia de muchos amigos que crecieron en mi colonia, en San Miguel, que se iban a los 16, 17 años a Estados Unidos a lavar platos en Texas, a California, a trabajar en construcción. Entonces me contaban historias cuando ellos regresaban. Y luego cuando vine a Estados Unidos, pues conocí muchas personas, muchos que habían migrado a Estados Unidos, y pues escuché sus historias, ¿no? De que no habían visto a su mamá, a su hermano, a su hijo.
Y entonces, pues, quizá no son mis historias personales, pero son cosas que están a mi alrededor y que considero importante hablar acerca de ellas. Como artista, he notado de que el estilo de tus libros tiene un toque historial, cultural y personal. ¿Qué opinas? ¿Que el arte más personal tiene más éxito? Eh, sí, sí, definitivamente. Yo creo que pues yo trato, quizá mis libros no son autobiográficos, no son de mis experiencias, pero son de cosas que están a mi alrededor. Entonces, por ejemplo, con el libro de Pancho Conejo y el Coyote, yo tengo la fortuna de que tengo doble nacionalidad. Mi papá es americano y mi mamá es mexicana, entonces yo puedo entrar y salir fácilmente de los Estados Unidos. Pero muchos de mis amigos en San Miguel, cuando yo era un adolescente, pues ellos se vinieron a Estados Unidos y pues me contaban historias, ¿no? Del duro camino y de todas las cosas que tuvieron que sufrir para llegar. Y cuando vine a Estados Unidos, pues conocí a muchas personas que habían migrado y que me platicaban, ¿no? de cómo no habían visto a su mamá o a su hijo en años y años. Entonces, aunque no es mi historia personal, pues algo que está a mi alrededor y que creo que es importante contar y compartir. Está bien. Fuiste al colegio a Nueva York, a 2 colegios. ¿Cómo es que fue tu experiencia siendo que creciste en México? ¿Fue difícil? Eh, no. Primero fui a una prepa en Massachusetts, a una pequeña preparatoria ahí, entonces estaba un poco acostumbrado a ciertas cosas y la verdad yo me la pasé muy bien en Nueva York, que es una ciudad pues muy cara, pero cuando eres estudiante pues de todas maneras nunca tienes dinero, entonces no importaba y sí me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba que había pues tantas comunidades diferentes, tanta comida diferente, tanta música diferente, me iba a bailar mucho, entonces disfruté ir a la universidad ahí mucho. Es una pregunta relacionada de tu mudanza de México a Nueva York. ¿Ha impactado los siguientes libros de esa etapa de tu vida? Em, sí, y quizá el libro que más se relaciona, ese es el primer libro que hice, que se llama Dear Primo, y es una historia acerca de 2 primos, uno que vive en una zona rural de México y uno que vive en una zona urbana en Nueva York. Y cuando yo vivía en Nueva York, vivía en un barrio que se llama Sunset Park en Brooklyn, y ahí hay una comunidad mexicana muy grande. Y entonces cuando me mudé ahí, lo que más me impactó fueron los niños, porque pues, eran igualitos a los niños con los que yo había crecido a San Miguel, pero pues era un entorno diferente, estaba nevando, traían sus chamarrotas y hablaban inglés y había edificios muy grandes y muy diferentes, pero traté de contar esta historia de 2 primos que a pesar de que viven en entornos diferentes, pues al final del día les gustan el mismo tipo de cosas, ¿no? Quizá a uno le gusta el fútbol y al otro el básquetbol, pero a los dos les gusta jugar, ¿no? O a uno le gusta, no sé, uno va a nadar al río y el otro se moja con el hidrante, con la bomba en el verano, pero pues los dos quieren refrescarse, ¿no? Y entonces pues este libro refleja mucho de esa experiencia en Nueva York y trata de dar ese mensaje de que a pesar de que México y Estados Unidos son 2 países muy diferentes, creo que las personas y especialmente los niños nos importan el mismo tipo de cosas, ¿no? Nos importa estar con nuestras familias, compartir, jugar y sí. Y como artista, ¿qué te inspira? Eh, pues me interesan varias cosas, me interesa pues, la justicia, por así decirle, ¿no? Entonces por eso trato de hablar acerca de estos libros, de temas que quizá a veces oímos en las noticias, pero a veces no, a veces son solo estadísticas, ¿no? Estadísticas en vez de contar la historia de personas. Me interesa mucho el arte, entonces, por ejemplo, hice este libro acerca de Diego Rivera y es una historia muy sencilla acerca de él y como una biografía, pero después el libro trata de imaginar qué pintaría hoy en día y lo compara con algunas cosas que él pintó, ¿no? Si pintaría una ciudad hoy en día, como pintó a la antigua Tenochtitlán,
o a los estudiantes, ¿no? Ahora enfrente de sus computadoras, como pintó a los obreros en las fábricas. Entonces el arte es otro de mis intereses y la historia creo que es otro de mis intereses, ¿no? Por ejemplo, este libro, pues, que trata de un caso histórico de personas verdaderas. Duncan, a nuestros invitados siempre les pedimos que vean a la cámara y den un mensaje de inspiración a los futuros comunicadores. Por favor, comparte tu mensaje aquí a la cámara. Bueno, creo que el mensaje es que no somos víctimas, ¿no? Creo que los latinos a veces en Estados Unidos no, sabes, habemos tantos aquí y a veces no hay buenos trabajos o buenas oportunidades, pero creo que está en nuestro poder cambiar eso. Creo que a pesar de que a veces no tenemos la representación que deberíamos de tener, nosotros tenemos el poder y la oportunidad de cambiar eso, ¿no? Yo como escritor trato de hacer los mejores libros que puedo para que no solo los latinos lo reconozcan, pero todo el mundo lo reconozca. Y creo que todos tenemos el poder de hacer cosas buenas, cosas bien hechas para salir adelante. Duncan, muchas gracias por la visita y por aceptar la invitación y te deseamos mucha suerte en tu futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado de nuestra conversación con Duncan Tonatiuh. Los esperamos para la siguiente programación de Comunicadores Latinos. Hasta pronto. Proud sponsors of Latino communicators, Southwest Airlines. You are now free to move about the country.